Mateo era un adolescente de 14 años que siempre se sentía invisible en la secundaria. No porque no existiera, sino porque la mayoría de sus compañeros lo trataban como si no importara. Desde pequeño había sido callado, de pocos amigos, y con un gusto muy peculiar por los libros de astronomía y los cómics. Esa diferencia lo convirtió en blanco fácil para las burlas. En la escuela, había un grupo de chicos liderado por Diego, el típico muchacho popular, fuerte y admirado por su habilidad en el fútbol. Él, junto con su grupo, solían usar a Mateo como objeto de risas, le escondían los cuadernos, le tiraban la mochila en los charcos o imitaban su manera tímida de hablar. Lo más doloroso no eran las bromas pesadas, sino la indiferencia del resto. Cuando Mateo sufría alguna humillación, nadie lo defendía. La mayoría prefería mirar hacia otro lado, como si su dolor no existiera. Ese silencio colectivo lo hacía sentir aún más pequeño, como una sombra en un pasillo lleno de luces. Mateo volvía a casa cada tarde con lágrimas contenidas, fingiendo ante su madre que todo estaba bien, porque no quería preocuparla. Pero en su interior empezaba a acumularse una mezcla peligrosa de tristeza y rabia. Una mañana, la profesora de historia pidió a los alumnos que prepararan una exposición sobre un personaje que hubiera cambiado al mundo. Mateo, emocionado, eligió a Carl Sagan, su ídolo de la astronomía. Pasó días enteros leyendo, armando diapositivas y practicando frente al espejo, porque sentía que por fin tendría la oportunidad de demostrar que no era el chico raro, sino alguien con algo valioso que compartir. El día de la exposición llegó. Mateo subió nervioso al frente, con las manos temblorosas y la voz entrecortada al inicio. Sin embargo, poco a poco se fue soltando, habló con pasión de las estrellas, de la ciencia como un puente hacia el futuro y de cómo Sagan enseñó que todos los seres humanos somos un punto azul pálido en el vasto universo. Pero cuando parecía que todo iba bien, Diego comenzó a imitarlo desde el fondo del salón. Con una voz chillona repetía las frases de Mateo, mientras el resto reía. Luego uno de sus amigos proyectó en la pantalla del proyector una foto editada de Mateo con un casco espacial ridículo, lo que desató una carcajada general. Mateo, sintiendo cómo se quebraba por dentro, intentó seguir, pero su voz se ahogó. Finalmente bajó la mirada y, sin terminar la exposición, regresó a su asiento en medio de un silencio incómodo mezclado con risas contenidas. Ese día, la humillación fue tan grande que sintió que jamás podría volver a levantar la cabeza en público. La burla pública dejó una marca profunda en el corazón de Mateo. Esa noche, encerrado en su cuarto, se preguntaba si valía la pena seguir intentando encajar en un mundo que no lo quería aceptar. Los pensamientos oscuros comenzaron a rondar su mente. Lo que más dolía era que sus profesores tampoco intervinieron. La maestra de historia, incómoda por la situación, simplemente pasó al siguiente alumno, como si lo ocurrido no hubiera sido importante. Esa indiferencia adulta confirmó lo que Mateo temía, estaba solo. Sin embargo, había algo que aún no mantenía en pie, su madre. Una mujer trabajadora, que aunque no entendía del todo su pasión por la astronomía, siempre le decía que tenía un brillo especial y que algún día los demás lo verían. Ella se convirtió en su único refugio, aunque él aún no encontraba fuerzas para hablarle de todo lo que estaba viviendo. Mientras tanto, Diego y sus amigos seguían con el acoso, cada vez con más crueldad. Le dejaban notas en el casillero con insultos, lo empujaban en los pasillos y lo llamaban el extraterrestre. La herida invisible de Mateo crecía cada día. Un concurso de ciencias fue anunciado en la escuela y aunque Mateo dudó al principio, decidió participar. Creó un pequeño telescopio casero usando piezas recicladas, con el que podía observar la luna de manera sorprendentemente clara. El día de la presentación, varios alumnos se burlaron de la apariencia improvisada del telescopio. Pero cuando la directora miró por el ocular y pudo ver los cráteres de la superficie lunar con detalle, quedó impresionada. Los jueces también reconocieron el ingenio de Mateo y le otorgaron el primer lugar.
Ese triunfo fue un punto de inflexión. Por primera vez, algunos compañeros comenzaron a verlo con respeto. Sin embargo, no todos lo aceptaron. Diego, herido en su orgullo, intensificó el bullying, burlándose aún más de que ahora Mateo era el nerd con premio. Pero a diferencia de antes, algo había cambiado en Mateo. Descubrió que su conocimiento y su pasión podían darle una voz que nadie podría apagar. Empezó a defenderse, no con violencia, sino con confianza en lo que sabía y en lo que podía lograr. El verdadero cambio ocurrió meses después, durante una feria escolar donde cada grupo debía presentar un proyecto en equipo. Por ironía del destino, Mateo fue asignado al mismo grupo que Diego. Al principio, la tensión era insoportable, pero la presión del trabajo en conjunto obligó a ambos a colaborar. Diego quería rendirse y hacer algo sencillo, pero Mateo propuso un proyecto de energía renovable usando paneles solares caseros. Al inicio, Diego se burló, pero cuando vio que el invento funcionaba, se sorprendió. Poco a poco, comenzó a respetar la inteligencia de su compañero. La feria fue un éxito. El proyecto ganó reconocimiento y fue invitado a una exhibición regional. En ese proceso, Diego empezó a ver a Mateo de otra manera. Lo que antes consideraba debilidad ahora lo percibía como fortaleza. Con el tiempo, Diego se disculpó. Aunque las cicatrices del bullying no desaparecieron de un día para otro, Mateo aceptó la disculpa, entendiendo que todos pueden cambiar. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa para ambos. Años más tarde, Mateo ya no era el chico invisible. Se convirtió en un joven universitario que estudiaba astrofísica, con la mirada siempre puesta en el cielo estrellado que tanto lo había inspirado de niño. En una conferencia de ciencias a la que fue invitado como estudiante destacado, habló no solo de astronomía, sino también de lo que había vivido en su adolescencia. Contó cómo el bullying casi lo destruye, pero también cómo lo hizo más fuerte. Sus palabras tocaron a muchos jóvenes que pasaban por situaciones similares. Diego, quien ahora trabajaba como entrenador de fútbol en la misma secundaria, asistió a esa conferencia. Al ver a Mateo triunfando, no pudo evitar sentir orgullo y cierta culpa, pero sobre todo gratitud de que aquel niño invisible nunca se rindió. Mateo aprendió que incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay una estrella brillando. Y esa estrella, a veces, está dentro de uno mismo.